¿Qué tal? ¿Cómo están? Como saben, el salmón atlántico, que vive, entre otros lugares, en los ríos de la cornisa cantábrica que desembocan directamente en el mar, es seguramente la especie de agua dulce más valorada y admirada entre los pescadores deportivos del mundo. Sus poblaciones nunca fueron abundantes, sino más bien escasas, y en la actualidad se hallan seriamente amenazadas. Entre otras cosas porque los ríos de la península ibérica son el límite sur del área de distribución del salmón y por tanto son más vulnerables a todo tipo de amenazas. A mí además me choca ver el mimo y la sensibilidad con que tratan a los salmones en otros países ribereños donde hay mucha mayor abundancia de salmón que en España, si lo comparamos a, en fin, un poco la escasa sensibilidad y tacto con la que yo pienso que se trata a la especie en muchos lugares del norte de España. Para tratar este tema hemos traído a los principales especialistas. Nosotros nos preguntamos, ¿está realmente el salmón, lo estamos pescando de una manera adecuada y sostenible? ¿Podemos garantizar que en las próximas décadas el salmón va a sobrevivir en los ríos del norte de España? ¿Existe voluntad por conservarlo? Bien, pues como digo, para tratar todos estos temas les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos a empezar por don Francisco Álvarez Cascos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. No necesita presentación, es secretario general de Foro Asturias, pero viene aquí en calidad de pescador. Yo sé que es un... Pescador desde mi más tierna infancia. Exactamente. Ese es el título al que no renunciaré nunca. Voy a contar una cosa que yo creo que podemos contar ya. Siendo yo director de la revista Trofeo Pesca y él vicepresidente del Gobierno, le estuve haciendo una entrevista en la sede de Génova y estuvimos a lo largo de una mañana casi entera hablando de pescador a pescador, cosa que a mí, bueno, pues me hizo mucha ilusión, muchísima ilusión, y fue un privilegio sin duda ninguna. Pues en fin, yo, el día que alguien me tenga que buscar porque no me localice, estaré escondido en la orilla de algún río disfrutando. No me cabe duda, doy fe no solo de que es un gran aficionado, sino un buen pescador, tanto en Asturias como con experiencia fuera de España también. Tenemos un pescador ribereño a su lado, que es Ángel Díez de Tejada, buen amigo también. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, ¿y tú, Juan? Ángel ha sido uno de los fundadores de la Sociedad de las Mestas del Narcea. No fundador porque en ese momento yo estaba fuera, estaba en Vitoria, pero a los 2 años, o 2, 3 años, me jubilé, me vine a Cornellana, mi pueblo, y desde ese momento ya me cazaron. Me cazaron como tesorero de la asociación y estuve 17 años. Lo pasé bien, trabajé bastante, hicimos bastante lo que pudimos en aquella época y aquí estamos. Es otro gran pescador de salmón y además como ribereño con una perspectiva pues única de lo que es el salmón, la cuenca del Narcea y demás. Por supuesto. Está con nosotros también Francisco Herbella. ¿Cómo estás, Paco? Tal? Es técnico, eres ingeniero de montes, ¿no, Ingeniero Paco? de montes, sí. Y eres técnico de la Xunta de Galicia. Esto es. Además de pescador, todo hay que decirlo. Sí, sí. Quizá al salmón no le das mucho, pero eres buen pescador de mosca. Lo que no tengo es mucho éxito, pero darle le doy todo lo que puedo. Es que no es fácil. Y bien, por último, tenemos otro pescador, Miguel Ángel Cantera. ¿Cómo estás? Hola, Juan, muy bien. Encantado de venir aquí a hablar del pez que me apasiona, del salmón. Miguel Ángel, tú tienes experiencia de pesca tanto en Asturias como fuera de España. ¿Has salido a pescar salmón? Bueno, por España yo creo que hemos pescado por todos los recovecos que pueda haber, por aquí por el norte, desde Galicia hasta Irún, y luego hemos pasado ya las fronteras, hemos estado en Kola, hemos estado en Francia, hemos estado en varios sitios pescando y la verdad que muy bien. Bien, pues antes de entrar a hablar de este tema, vamos a ver un vídeo introductorio que hemos elaborado para esta ocasión. La población mundial de salmón atlántico reduce año tras año su registro de capturas a nivel mundial. Asociaciones de pescadores y la comunidad científica nacional e internacional vienen denunciando que el salmón atlántico se encuentra en un proceso de declive, potenciado además por el deterioro constante de su hábitat. En la península ibérica, el hábitat salmonero se ha deteriorado en las últimas décadas y ante este panorama sombrío, las administraciones de las autonomías que reciben salmones, como son Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco, ofrecen políticas de conservación y gestión muy dispares.
Mientras unos aumentan cupos y apuestan por repoblaciones, otras hacen lo contrario. Actualmente la cornisa cantábrica es el principal destino de la población salmonera ibérica. Sin embargo, esta presenta medidas de gestión que en muchos casos atienden más a demandas de los pescadores, mientras que técnicos y expertos reclaman un plan de gestión integral de la especie, por encima de la gestión de cuencas y las normativas de pesca. Asociaciones internacionales de pescadores conservacionistas han comprado las cuotas de pesca en los caladeros por los que migra el salmón hacia el Mar del Norte y reclaman que la gestión en su fase fluvial sea también con carácter global, realizando un manejo de la especie ibérica con directrices comunes. Con frecuencia, las asociaciones de pescadores apuestan por las repoblaciones masivas, bien con ejemplares autóctonos o con ejemplares traídos de otras cuencas. Es la comunidad científica la que se opone a este tipo de actuaciones ante la certeza de que el éxito de las repoblaciones es muy precario y también del riesgo de contaminación genética de las poblaciones ibéricas. Las normativas de pesca, tan dispares en las distintas comunidades salmoneras, han encontrado airada respuesta por parte de la comunidad científica y numerosos colectivos y sociedades de pescadores nacionales e internacionales, ya que consideran al salmón como una especie que se encuentra en una situación de no retorno, que debería ser gestionada teniendo en cuenta su carácter internacional. ¿Se ha de considerar al salmón una especie amenazada? ¿Es necesario un plan integral para la gestión del salmón en la península ibérica? ¿Son las repoblaciones periódicas la solución? ¿Es necesario apostar con más ahínco por la pesca sin muerte? En Galgos o Podencos se analizará la situación del salmón en la península ibérica, en compañía de los principales pescadores y especialistas. Bien, a mí me sigue chocando que un país como España, con pocos salmones y un porvenir más bien oscuro en ese sentido, seguimos matando un porcentaje de salmones, bueno, pues superior al que se matan en otros países. En fin, os dejo hablar, no es necesario que os dé el turno. Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué te parece esta afirmación? Yo creo que nos estamos permitiendo algo que no podemos, o sea, que no podemos matar tantos salmones, casi 1000 salmones o 1000 y pocos. Llevamos ya y esto es, yo creo que una masacre. O sea, ahora mismo lo que deberíamos hacer es conservar el salmón para que por lo menos podamos decir que tenemos algo. Yo creo que es el pez de los huevos de oro. O sea, es el pez que podría traer mucho más dinero a la región, por ejemplo, Asturias, Galicia, Navarra, Cantabria, donde tenemos el salmón. Atraería muchísima gente, como atraen otros países, y daría sería una fuente de recursos muy importante para las regiones que lo tienen. ¿Sabéis lo que decía Orri Vigfusson, el islandés, que dice que un salmón muerto cuesta 50 euros, mientras que un salmón en el agua cuesta 5.000 euros? ¿Qué opinas en este sentido, Paco? Bueno, yo estoy en la misma línea. Lo que pasa es que yo pararía mucho antes de la pesca, porque yo creo que el salmón está en una situación que no debería ser ni siquiera pescable. La situación se podría analizar río a río, región a región, pero en muchos ríos donde se autoriza su pesca en la actualidad, pues no debería estar pescándose, por desgracia, ¿no? Nuestro objetivo debería ser poner en orden estas poblaciones para que hubiera suficientes como para poder seguir disfrutando de su pesca, pero no es la situación hoy en día. Ángel, ¿qué opinas en este sentido? Yo digo que hay una masificación de pesca o de pescadores y eso es imposible que pueda aguantar un río la capacidad de pesca. Hoy en día vas a cualquier pozo, pudiendo pescar a cebo, y está el cebo completamente las horas de pesca en el agua. O sea, no hay pez que no vea el cebo. Entonces, tiene que buscarse soluciones
de que no se... esa masificación, que se pesque por horas, por un coto, o sea, un pozo que tiene que pescar un salmón inmediatamente todos los demás que están esperando marchar, no lo sé. Es muy difícil porque somos muchos los que queremos disfrutar de la naturaleza y de la pesca de salmón. Yo vengo disfrutando de hace 64 años que pesqué el primer salmón. O sea, 64 años, son muchos años. Y claro, cuando aquello no había masificación ninguna, éramos 7 u 8 pescadores en la cuenca del Narzea Baja, pero hoy hay 400. Ese es el problema para mí. Para mí el problema es la masificación y el exceso de sobrepesca, vaya. O sea, hay un tramo de Cornellana a Pravia que desde luego el cebo, el cebo, la mosca, la cucharilla, todo, vamos, todo. Digo cebo en el sentido figurado, ¿no? Y eso hay que buscar una solución a eso. Está claro que para los mí, tiempos han cambiado. Yo tengo una visión algo distinta de mis compañeros, porque hay un dato cierto, que lo has expuesto tú en la introducción. En Asturias se pescaban, no hace tantos años, 4 o 5 mil salmones al año, en el conjunto de los ríos asturianos. Hoy se están pescando algo más de 1000. El salmón está en regresión. Y algunos han llegado a la conclusión que la culpa la tenemos los pescadores. Y esa conclusión es falsa. Es decir, los pescadores, con la caña en la mano, incluso practicando artes prohibidas, jamás acaban con el salmón. Jamás. Lo que acaba con el salmón es un conjunto de fenómenos que están relatados hace 15 días en el río de Canero, en el Esba, pues han recogido redes con salmones, fenómeno que se produce todos los años en todos los ríos de la cornisa cantábrica con asiduidad, y eso acaba con los salmones. Hace 2 años esta noticia la publicaron en Cantabria, en el coto de Puente Viesgo. Todos los salmones que había en Puente Viesgo desaparecieron. Eso es lo que acaba con la pesca, eso, no los pescadores. Porque los pescadores en el río somos protectores del salmón. El pescador más desaprensivo con caña está protegiendo los salmones. Con los salmones acaban las redes, los envenenamientos, los fusiles submarinos. Yo le puedo recordar a Ángel Tejada que hace 20 años, pescando en lo libre en la isla, yo he visto en el mes de julio con arpón pescar salmones en la isla. Lo he visto con mis ojos, antes lo había visto en el Navia. Lo que acaba con los salmones es esta caza. Esto no es pesca, esto es caza. Acaban con los salmones las nutrias, los cormoranes. Las nutrias hoy en Asturias ya son un fenómeno urbano. Comen salmones o patos en el Parque Isabel la Católica en Gijón. Acaban con los salmones las pescas intensivas en el mar. Acaba con los salmones el fenómeno de la contaminación generalizada en todos los ríos españoles. Y podemos hacer un catálogo de fenómenos de contaminación que se pueden fotografiar en los saneamientos urbanos, en las estaciones de servicio o las industrias a las orillas de los ríos. Esto es lo que está acabando con el salmón, no los pescadores. Si preferimos hacernos trampas en el solitario y simplificar el problema, la culpa a los pescadores, pues lo tiene muy fácil la administración. Leña al pescador, restricciones, prohibiciones, limitaciones, pero el salmón va a seguir en regresión porque las verdaderas causas de su extinción no se están afrontando desde hace ya unos cuantos años. Yo creo que en parte estoy con usted de que los vertidos, las redes, todo esto acaba con el salmón, pero los pescadores lo único que tenemos ahora mismo, cuando tenemos el pez en la mano, y si queremos ayudar al pez, es soltarlo. No hay más, no hay cosa más bonita. A mí no hay cosa que más me haya llenado que soltar un salmón y pensar días atrás, o sea, días después, ¿dónde estará ese salmón? A mí me llena como pescador. He tenido que ver muchas cosas también en el río, fusiles, insultos, cosas que en ningún sitio me han llamado la atención como me han llamado cuando he ido a pescar salmón.
creo que hay mucho egoísmo. Ahora mismo 4 salmones, un pescador no los necesita. 4 salmones. O sea, Que es el cupo que es el actual cupo- máximo que en es el cupo Asturias anual. por temporada. Eso es. Yo, de verdad, no lo necesitamos. Un salmón que me digas para cenar con la familia, para un motivo de fiesta o tal, pues lo veo lógico, un cupo como un salmón. Pero 4 ahora mismo yo lo veo excesivo. Yo, puntualizo, decía el otro día David Arcay, un chavalito que con 21 años ha sido campeón del mundo de pesca mosca. Le entrevisté aquí, es poco hablador, pero dijo una frase que me encantó. Efectivamente, vamos, refiriéndose a truchas, ¿no? Salmones que tienen múltiples amenazas, como decías tú, Paco, que es verdad, el salmón no tiene 1, ni 2, ni 3, tiene un montón de amenazas muy graves. Dice, pero ¿qué está en mi mano cuando yo saco una trucha? ¿Cómo la puedo ayudar? Yo, dice, la única manera que yo la puedo ayudar, la única, es devolverla del agua. Lo explicó muy bien, me gustó mucho. Luego nos quejamos de que no hay, claro, no hay. Si los pocos salmones que están llegando a nuestros ríos, que son, es el pez más noble que conozco, y porque año tras año regresa a nuestros ríos para dejarlos una descendencia, para que podamos disfrutarlo nosotros. No sé, yo veo que matarlos así desconsideradamente, porque he visto de todo, no es lógico. Aparte, yo voy a Asturias a pescar, bueno, pesco en casi todas las comunidades donde hay salmón. Yo creo que lo de las artes ilegales, pescadores, como usted nos dice, que aunque utilicen artes ilegales, no, es que eso es reírse de la gente. O sea, yo me gasto un dinero en Asturias, me gasto dinero en hoteles, me gasto dinero en restaurantes, me gasto dinero en equipos para pescar un pez o intentar pescar un pez. Si no lo pesco, me vuelvo para mi casa más contento que contento, porque he estado en un sitio que me encanta como paisaje, como todo. No veo lógico una persona que está allí, como dice Tejada, que está con el plomo, o sea, que no quitan el cebo del pozo. No lo concibo, o sea, no... Por una lata de mejillones, o sea, van con la lata de mejillones, se tiran allí todo el día y pum, pum, pum. Y si no pueden, o no pica ese salmón, lo grampinan, lo tal. Eso yo creo que reírse de los pescadores que somos nobles, que vamos al río, y si tenemos que volvernos con un bolo, volvemos con un bolo. Ángel, este año salió en la prensa un pescador inglés que había sacado un salmón de 10 kilos en el Narcea y lo soltó, lo cual fue una noticia pues muy comentada en la prensa. Sí. ¿Tú crees que debía ser noticiable eso o algo ya más habitual? No, yo eso para mí es un detalle de él. Además, yo creo que era el primer salmón que había pescado en el Narcea, con el Carballo aguas abajo de la Portillona, en la defensa de la zona sin muerte, pero allí era con muerte, o sea, esa zona era el primer pozo después de la zona sin muerte. No tiene ninguna... Para mí hizo muy bien, o sea, yo también lo que dice... El burgalés, el burgalés, a mí me gusta pescar un salmón y comérmelo. De hecho, he pescado un salmón y lo he comido el día de mi cumpleaños, o sea, con todos mis hijos y todos mis nietos. Yo estoy satisfecho, he soltado uno de mosca y si tengo que soltar 4 no me importa. Yo lo que sí estoy apreciando, y bueno, la experiencia de tantos años a la orilla del río, es que los salmones están entrando muy tarde. Yo me gustaría que, tanto que la gente pide que el día de 18 de marzo, que debía pescarse a todo, yo me alegraría que estuvieran allí perdiendo aparejos, gastando cebos, plomos, porque no hay salmones. Prueba de ello es que yo voy a pescar desde el primer día que se puede pescar a mosca sin muerte y no prendí un salmón hasta el penúltimo día de que se abría la pesca con muerte. Hasta casi mayo. Sí, no, el 24, o sea, el 26 era el 25 de abril y prendí 2 salmones a mosca ese día. ¿Por qué no los prendí antes? Que es que era la misma mosca que tiré el primer día y la que sigo tirando hoy, un poco más pequeñita. Entonces, ese es el problema que creo que tiene sobre todo el Narcea. Los salmones entran más tarde, entonces el río está más bajo. El azote de los pescadores, que no, es un azote no en el sentido de que van a matarlos porque sí, es el azote que tienen los peces, porque el río está pequeño, los ven, uno dice que no se puede subir al árbol para dirigir, pero claro, hay pescadores hábiles que no necesitan de nadie. O sea, están a la orilla del río y están viendo los salmones. Yo nunca he visto uno en mi vida.
He ido con mi hijo y decía, mira papá, ahí detrás de aquella piedra, ¿ves aquella Tu piedra hijo los rubia? ve bien, Hay ¿eh? un salmón allí. Y yo, ni gafas polarizadas ni nada. O sea, nunca me dio por esto, o sea, de llevar gafas polarizadas para ver los salmones. Yo pongo unas gafas cuando me molesta el sol, exclusivamente. Y entonces, ahí yo creo que es el kit de la cuestión. Muy importante, porque claro, al estar el río bajo, en todos los sitios se puede pescar. No como en marzo y a primeros de abril, que no hay posturas, o sea, el salmón tiene su defensa porque no los ven, porque no sé qué, y tienen allí que meter un trozo de plomo así, yo lo meto porque soy pescador de todo. Yo quiero pescar un salmón a cebo todos los años, y quiero pescar un salmón a mosca todos los años. Lo que no los pesco es a cucharilla, porque no la llevo. He desistido hace 2 años de no llevar la caña de cucharilla y está en el garaje. Y punto. Bueno, yo creo que la discusión sobre las artes de pesca es un capítulo muy interesante entre los aficionados a la pesca, y creo que ese es, incluso creo que podría ser hasta un programa monotemático que cada uno explicara lo que es, porque claro, el arte de pesca de cebo retratado con un plomo y un señor parado, eso no es el arte de pesca a cebo, eso es otra cosa. Eso es cómo pesca alguien que no sabe pescar a cebo. Y yo invitaría a los que quieran saber cómo se pesca a cebo, pues que se den una vuelta por el Sella o en el Narcea, porque el gran Milito, discípulo de los pescadores del Sella, es un maestro del cebo y no está con un plomo sentado en una piedra. Pero el tema de los cebos, de las artes de pesca, es un capítulo muy interesante pero distinto. La pregunta que hiciste al comenzar el programa, ¿esto tiene arreglo? Yo creo que sí, pero para eso hay que evitar hacernos trampas en el solitario. Los pescadores no somos los culpables. Mientras el problema de la disminución de las poblaciones de salmón se limite a los pescadores, jamás resolveremos el problema. Es muy cómodo, es como resolver el problema del tráfico retirando los coches de la carretera. Pues yo creo que eso no es la solución. Entonces yo creo que hay que abordar lo que, por ejemplo, Henri Vivcousson ha luchado toda su vida, que es impedir que se diezmen las poblaciones de salmones en el mar por los países que no tienen salmones en sus tierras, como Dinamarca o Japón. Ese es el primer capítulo. Y el segundo, proteger nuestros ríos. Nuestros ríos han sido mutilados con presas y ahora con minicentrales. Ni una minicentral más en un río de la cornisa cantábrica que tiene la población más meridional de Europa. Un negociete de 2 con una minicentral es la desgracia para toda una comarca, porque detrás del salmón no hay solo la afición de los pescadores, que es muy importante, hay muchas más cosas. La cultura ribereña es mucho más profunda, y si damos un paso más y pensamos esta simplificación de prohibido vender los salmones, ¿pero por qué? El Sella tiene 3 restaurantes estrellas Michelin en su ribera. 2 en Arriondas, el Corral del Indiano y la Salgar de Manzano, y Arvidel en Riva de Sella. Es el único sitio del mundo que no pueden ofrecer salmón del Sella. No tiene ningún sentido. ¿Eso quiere decir que todo el mundo puede vender y todo el mundo puede comprar? No. Pero no tiene ningún sentido que el salmón del Sella o el del Narcea o el de Leo no se pueda servir en un restaurante como un elemento de gastronomía propia, como un hecho diferencial, porque todo razonablemente regulado puede tener sentido. Pero si todo se reduce a decir los pescadores culpables, en ese momento el futuro del salmón no tiene ninguna posibilidades de sobrevivir. ¿Qué opináis, ya que hemos entrado en el tema de la comercialización? Que es interesante. Yo a veces pienso si solo se puede comercializar legalmente el campano y da lugar casi siempre a problemas de picaresca y furtivismo, no sé yo qué podría pasar. Pues sería la persecución y la muerte del salmón. Porque mira, si me permites un momento, porque estamos avanzando a un tema que va más allá. En realidad España, como parte de la Unión Europea, forma parte de la NASCO, que es la Organización de Conservación del Salmón Atlántico. Y esto que se reclamaba, por ejemplo, en el documental, acerca de una estrategia común, de un plan de conservación para el salmón atlántico, existe.
y ya nos marcan las pautas en países, ¿no?, donde existe mucho salmón y tienen una serie de problemas que abordan de otra manera. Entonces, la manera de abordar estos problemas y las sugerencias, recomendaciones de la NASCO, que no tiene poder normativo, pero simplemente son recomendaciones, es que en un río en el que se alcanza su plena capacidad reproductiva puedes matar todo lo que sobre. Pero es que los ríos españoles están todos fuera de eso. Y la recomendación de la NASCO es que no se permita la pesca en ninguno de los ríos que están fuera de su plena capacidad reproductiva. Que no se permita la pesca, que no se permita la pesca. Claro, esto ya andas con países soberanos que tienen su reglamentación y de momento la Unión Europea no se ha metido en hacer alguna regulación tipo la del plan de la anguila o algo por el estilo. Pero esta es la recomendación que hacen. Ni siquiera se meten en si hay pesca con muerte, pesca sin muerte. La pesca con muerte ocasiona una serie de bajas y en países tan cálidos como los nuestros igual tampoco es recomendable. Entonces, las pautas que nos marcan son estas, ¿no? Nosotros estamos aquí jugando con una serie de cosas, que es el intentar permitir la pesca, ¿no?, en sitios donde no se podría, aduciendo que tenemos una serie de factores socioeconómicos, ¿no?, importantes que dan lugar a que tenga que autorizarse, factores culturales o cosas por el estilo. Es muy sorprendente leer las actas de las reuniones de estos países, ¿no?, que cuando empiezan a hablar de este tipo de factores socioeconómicos, pues hablan de los derechos de los inuits, de los aborígenes norteamericanos y cosas por el estilo. No nosotros, que estamos hablando de los derechos de unos pescadores ribereños. En realidad el pescador, por supuesto, no tiene ninguna culpa, pero a nosotros nos llegan los salmones que nos llegan, no nos llegan otros. De hecho, ya la NASCO ha entrado con ICES y con los diversos países participantes en una reducción que ha pasado de las 13.000 toneladas de capturas de salmón como consecuencia de la pesca comercial a 1.000 y pico toneladas que han sido las que se han pescado el año pasado. Las pesquerías comerciales en el Atlántico Norte, al menos en la parte que nos toca a nosotros, se han reducido en alrededor de un 75%. Y esto en los últimos 5 o 6 años, como consecuencia de compra de derechos, prohibiciones y demás. Entonces, lo que se está viendo es que ni siquiera esta abundancia de salmones que se está generando está repercutiendo en los ríos de origen. ¿Por qué? Pues porque hay otra serie de factores que entran y que son incontrolables, como es la mortalidad marina por otra serie de causas. Pero a nosotros los salmones que nos llegan son los que nos llegan. Y esos no llegan para asegurar el futuro de la especie, que es esa plena capacidad reproductiva, que hoy en día no tienen ninguno. Habrá ríos que tengan muchos salmones dentro de España, en particular en Asturias, que goza de unas condiciones distintas que otros ríos, por su régimen nival, aguas muy frías, pero por ejemplo, en Galicia, en mi propia comunidad, no existe un solo río donde debiera estar autorizada la pesca del salmón, pero si es que es un río tan grande como el Ulla, que deben tener una entrada de 200, 300 salmones, ¿cómo se puede pescar salmón en un río que debería tener 2.000 o 3.000? Eso es un poco ridículo. Ya ríos como el Bandeo o cosas por el estilo, es que, vamos, es una cosa... Simplemente autorizas la pesca para mantener precisamente una cultura, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, no lleva a ningún lugar. Seguro que cuando habéis salido, habéis leído fuera de España pescar salmón, en países donde hay más salmones que aquí, la política tiende a ser a conservar cuantos más salmones mejor, por una razón obvia, pues cuantas más hembras sobrevivan, más desovarán, más criarán. Entonces las políticas son más hacia la pesca sin muerte, hacia la pesca mosca, a conservar. A mí me sorprendió cuando gobernó Foro que cambió las normas en sentido contracorriente a lo que se va en el mundo. Es decir, se acabaron los vedaos, los días que había de descanso, un par de ellos se acabaron, los cupos, prácticamente un salmón por pescador y día. Fue una tendencia un poco sorprendente y contracorriente a lo que se llevaba y fue muy criticada, creo que por 5 de las 7 asociaciones incluso de pescadores que hay en Asturias. Bueno, yo es que creo que todo es opinable. Yo creo en el equilibrio. Creo en el equilibrio. Y no creo en la normativa contra el pescador. Y por lo tanto, los que creemos en esto y lo hemos explicitado, cuando hemos tenido la oportunidad, lo hemos llevado a la práctica. Porque no es verdad que tengamos que administrar los salmones que nos llegan. Tenemos que proteger los salmones que criamos. En los años 50 o 60, cuando la piscicultura no estaba desarrollada en el mundo, en España teníamos la piscifactoría de Ampuero, de la Administración, dirigida por ingenieros de montes,
beneméritos, la piscifactoría de Infiesto en Asturias y la del Veral en Lugo. Con 3 piscifactorías la administración repobló los ríos salmoneros del Cantábrico. Y cuando la piscifactoría se desarrolla comercialmente, las 3 piscifactorías cierran porque son incapaces de mantener con las técnicas modernas el proceso de repoblación de salmón. Infiesto, no sé cómo está ahora el Veral, y Ampuero. Esto es lamentable. Esto es la incuria de la administración. Y hemos tenido que venir los pescadores. Y aquí hay gente que, como es un poco más joven, no lo recordará, Ángel sí lo recordará, que hemos tenido que aportar cuotas dedicadas a la repoblación y hemos reclamado una piscifactoría en la cabecera de cada río, que luego en el Narcea ha construido una empresa benemérita que está financiando. En el mundo, Juan, cada río tiene una piscifactoría. Prácticamente ríos que no tienen contaminación, como los islandeses. En esos ríos, en los cotos hay un cajón e invitan a un pescador: si usted pesca un salmón grande, déjenoslo aquí, y lo dejamos. Esto aquí ni se plantea, y resulta que se convierte en anécdota el gesto de un pescador que podía ser una norma general. Pero ¿qué aficionado a la pesca no pesca un salmón, se le invita a dejarlo para repoblar y no lo hace? Los buenos aficionados lo haríamos todos. Por lo tanto, la administración que empiece por el principio, proteger las repoblaciones como se hizo en los años 50 o 60, o ayudar a las asociaciones a disponer de una red de piscifactorías en la cabecera de todos los ríos. Por ahí es por donde hay que empezar. Segundo, yo creo que la guardería es pieza fundamental. El otro día fue un amigo mío a pescar al Eo. Pescó un salmón por la mañana. No pudo precintarlo hasta las 8 de la tarde, porque el guarda no atendía el precinto hasta las 8 de la tarde. Esto a mí me parece impresentable. Y a mí me gustaría volver a la tradición de los viejos guardas, grandes pescadores, grandes amigos del río, grandes conocedores del río. No hay que hacer oposiciones de derecho administrativo para ser guarda. Hay que ser profundo conocedor del río en el que uno tiene que prestar su colaboración, porque el guarda es un gran asesor de pesca. Puede fomentar esas aficiones de las artes más deportivas. Antes de que alguien inicie una operación de furtivismo, un guarda que se ha criado en el río ya sabe qué día y a qué hora hay que estar allí. Si el guarda tiene un horario administrativo de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los furtivos ya saben a qué hora tienen que acudir al río. Todo esto está ocurriendo en este momento. El catálogo de vertidos. No sé cómo está el catálogo de vertidos en Galicia, pero puedo enseñar fotos del catálogo de vertidos en Asturias, en todos los ríos, desde la cabecera del Esbacanero hasta la desembocadura. No sé si recientemente ha puesto depuradora la gasolinera que hay en el Molín en el Narcea, no lo sé. Hasta hace muy poco una gasolinera vertía los aceites del lavado al río Narcea. O en el Deva, visítese la parte baja de la Hermida, en el río Deva, y fotografíese el vertido del saneamiento de la Hermida directamente al río Deva. ¿Qué hace la administración para garantizar la pureza de las aguas, que es esencial para que críen los salmones? Porque en cuanto las aguas de escorrentía han cambiado de los abonos naturales antiguos a los abonos químicos de ahora, las aguas de escorrentía de nuestros ríos ya no son las mismas. Y si a esto le añadimos la contaminación, ¿qué hace la administración? También puede hacer mucho para que las poblaciones de salmones aumenten. Y aquí es donde tendríamos, entre otras cosas, que concentrarnos y no estar los pescadores flagelándonos con relación a unas culpas que no tenemos. Cuando gobernó Foro, ¿no aprovechaste Hombre, para corregir tipo de problemas? Claro, pero ya se encargaron otros de que yo no siguiera gobernando. Pero ese no es el debate de hoy en este programa. Digo sí, que hay que empezar por el principio, y no limitarse a simplificar en el pescador el eje de todos los males, porque no es verdad. Y porque persiguiendo y restringiendo a los pescadores se podrán llenar páginas de autosatisfacción,
pero van a seguir disminuyendo las poblaciones de salmones en los ríos españoles. ¿Qué opináis acerca de las repoblaciones que ha sacado el tema? Bueno, yo, la experiencia personal, durante mucho tiempo se trabajó con repoblaciones de manera extensiva en todas las cuencas del norte y ni los análisis genéticos ni nada han demostrado que tuvieran ningún efecto. Esto es una cosa de un dispendio económico durante muchos años. En el caso gallego, me limito a decir, en el momento que empezamos a repoblar con huevas de origen autóctono fue cuando empezamos a tener algún resultado. Este resultado ha sido relativamente fuerte en los primeros años y ahora muy limitado, ¿no? Algún año llegamos a tener pues hasta un 30% de los salmones que se pescaban pues estaban marcados como de origen piscifactorial. En la actualidad, en los ríos que más se repueblan pues viene a ser un 10-15%, y es una cifra muy baja y desde nuestro punto de vista deseable en la política que nosotros llevamos de gestión del salmón, porque están aumentando las poblaciones y a base de individuos salvajes en vez de que nosotros intervinamos de una manera ajena y que puede darle algún sesgo a las características de las poblaciones no deseado. Los científicos, de todas maneras, hay dos tipos de repoblaciones, las hechas con individuos autóctonos del río y las de hechas, como se hicieron en España muchas veces, con ejemplares traídos de otros países. Claro, no son partidarios de ninguna de las dos. No, en realidad las repoblaciones es una medida de choque que se debe apoyar en determinado momento. Los pilares de la gestión pues son conocidos, es el refuerzo de las poblaciones por un lado, el manejo de las pesquerías por otro y la mejora del hábitat, y no hay otros pilares, ¿no? Esa es la manera de llevar la gestión del salmón como de tantas otras especies. El refuerzo de las poblaciones tiene sentido en determinado momento y deja de tenerlo en el momento en que tú tienes unas poblaciones potentes. Si no las tienes nunca, lo que estás haciendo es echar carne, ¿no?, para que se pesque y no tiene mayor sentido. Juan, yo discrepo un poco de esto porque, como digo antes, como he dicho antes, soy pescador muy antiguo. Yo me acuerdo cuando se empezó a repoblar el Lesba. No tenía ni un salmón. Era en la época del señor Guayar, ingeniero de montes en aquella, Galatea, que era el jefe de los guardas de tal. Y el Lesba, a los 7 años de repoblar, hubo un año que dio 800 salmones. No tenía ninguno. Yo he estado, como dije antes, en las Mestas 18 años y la Consejería de Asturias nos limita las piezas que tenemos que tener allí para desovar. Yo siempre digo que por mucha abundancia nunca fue mal año. Siempre digo ese dicho. O sea, es muy antiguo de los paisanos del pueblo, para las cosechas y para todo. Y yo digo lo mismo para la pesca. O sea, yo creo que hay que repoblar mucho más. ¿Por qué razón? El río ahora mismo no tiene fresaderos. Por las avenidas, porque la presa de Calabazos, me refiero a la Narcea, por lo que sea, están todos desarmados. El único desove natural que tenemos es el río Pigüeña. Antes iban a Lleiroso, ahora no es un puñetero salmón a Lleiroso. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Hay mil historias, que si es que la piscifactoría de las Mestas está muy abajo, que tienen el agua de Alaranguín y que no sé qué. Mentiras cochinas. Porque nosotros hicimos un año un control y me parece que se censaron con la aleta adiposa cortada casi 58 salmones, 58, 59, en una temporada de 800. Es una cifra muy baja, ¿de acuerdo? Pero esos 58 salieron de la piscifactoría. Si no se hubieran salido de la piscifactoría, no se hubieran pescado 58. ¿Qué porcentaje se pesca de lo que se suelta? Porque también quedan salmones, claro. Si luego hicieron un recuento después y se le contaron casi 3.000 salmones que quedaron en el río, pues entre esos que contaron, allí no miraban a ver si tenía la adiposa cortada o no. Claro. No lo sé. Pero son repoblaciones efectuadas con salmones autóctonos pescados en el propio río. Sí, pero es que a eso voy, que las repoblaciones del pasado estaban hechas porque era más barato o por lo que fuera, importando hueva escocesa o cosas por el estilo. Yo me recuerdo también que en una ocasión la Asturiana de Pesca, que fue la primera asociación asturiana que hubo en defensa del río, pues tuvo que importar huevos. ¿Por qué? Porque no había material en el río. Un año malísimo. Y yo creo que desde aquella es cuando empezaron a venir esos que llamamos mayucos de 2 kilos y 2,5 kilos y 1,800. Yo creo que esa genética está mezclada con los pocos que quedaron en la Narcea. Porque yo, y Paco se acordará,
que cuando pescábamos un salmón, yo una vez prendí un salmón que pesaba 3 kilos en el mes de marzo y lo iba a tirar, porque creí que era un zancao. Y había un pescador del Sella, que era Falo, y dice, chaval, no lo tires, que es un salmón. ¿Por qué? Porque los mayucos eran de 5 kilos. Claro, El los marzo salmones, de 3 los kilos mayucos no eran de 5 encajaba. kilos. Y era un aborto de la naturaleza pescar un salmón de 3 kilos. Hoy lo que es un aborto de la naturaleza es pescar un salmón de 8. Pero fíjate, Ángel ha tocado un ejemplo que se podría hacer una monografía para estudiar el problema del salmón, que es el caso del río de Canero. Las repoblaciones que hacían los ingenieros de montes, Eugenio Goyar tiene un busto en Infiesto, al que yo le rindo homenaje cada vez que voy por allí, porque si el gran Eugenio Goyar volviera a la vida, iría otra vez directamente a la tumba escandalizado de lo que han hecho sus sucesores. Sí, por supuesto. Se hacían las repoblaciones con salmones autóctonos, en el Veral, en Ampuero y en Infiesto. Y con eso se repobló, entre otros, el río de Canero. El reportaje de la red de hace 15 días es en la parte baja del río de Canero. En el río de Canero, en estiaje, no queda un salmón, pero no por los pescadores, por las redes. Y si uno va a la parte alta del río Canero, que es un río muy pequeño, son casi regatos, no dejan un salmón, porque allí se pescan, se cazan hasta con pala de dientes, porque no hay vigilancia. Y el Canero está muerto por eso. Si en la parte baja funcionan las redes, a 2 kilómetros de la desembocadura hay una escala salmonera que no funciona y atasca, y en la parte alta hay una contaminación inmensa fotografiada, y los que tienen que vigilar allí no vigilan a los que causan los estragos, en el Canero se acabarán los salmones. Entonces, yo estoy dispuesto a aceptar que los pescadores tengamos una cuota de sacrificio para preservar el salmón, pero no somos los responsables de lo que está ocurriendo. Estamos haciéndonos trampas en el solitario y hay que abordar el problema del salmón desde el principio, desde su nacimiento, cuidando el hábitat de los ríos, evitando que los mutilen, evitando la contaminación, evitando el furtivismo desaprensivo. Y hay que cuidar también el viaje en el mar de los salmones, donde con las técnicas actuales de localización de los bancos, pues los daneses y los japoneses destrozan las poblaciones de salmón. Pero hay que hacerlo todo, no se puede centrar uno en una parte, y menos en la parte más débil que es el pescador. Hay otros grandes pescadores, repito que no hablo de Galicia, que no lo conozco, he estado poco, he disfrutado mucho en el río Ulla y en el Eo, pero conozco bien Asturias y Cantabria. Ángel, ¿tú recuerdas a los cormoranes en el río hace 20 años o 30 años? No, pero el cormorán ya no tiene que comer en el mar y ahora come en el río. Y las garzas. Y las nutrias. Pero si en las nutrias se pueden hacer vídeos. En Luarca, en el modestísimo río Negro de Luarca, no ha quedado una trucha en el vedado de Luarca, ni una, con las nutrias. Y yo no digo que haya que hacer una política antidepredadores, no, hay que hacer una política de equilibrio. Si queremos tener poblaciones de salmón, no podemos ser el paraíso de la nutria, de la garza y del cormorán, porque esos son grandes pescadores y grandes depredadores. Sobre todo esto hay que actuar con proporción y seguramente le podemos dar la vuelta a esta situación, simplificando y haciendo trampas en el solitario. El futuro del salmón es muy negro. Yo estoy de acuerdo contigo en que el pescador no es el principal culpable, ni mucho menos, ni mucho menos. Es más, la esperanza para mí de que los salmones sobrevivan en las próximas décadas parte de los pescadores. Somos los que más interés tenemos y los que más queremos al salmón. Pero también es una política de avestruz el decir, bueno, como yo no soy el principal culpable, tengo carta blanca para matar y demás, pues tenemos que arrimar el hombro, creo yo. Si el salmón está mal, hay que arreglar todos los problemas y nosotros además yo creo que arrimar el hombro todo lo que las podamos, asociaciones de pescadores, y aquí hay la representación de una de ellas, pero podríamos hablar de la Socala en el Canero, del Esmerillón en el Sella, creo que son un ejemplo de que los pescadores están dispuestos a aportar. Yo estoy seguro. Claro que estamos dispuestos a aportar, pero para fines concretos. Entre comillas, porque... Para fines concretos. Hace muchos años, la Sociedad Asturiana de Pesca, en los años 50 o 60, ¿qué hacía? Pagaba guardería, porque era lo que se necesitaba entonces. Y eso evolucionó
a la cuota de repoblaciones, que es a lo que hoy los pescadores queremos dedicar nuestras aportaciones. Claro que estamos dispuestos a aportar. A ver, mira. Yo digo que entre comillas porque, por ejemplo, en las Mestas del Narcea, en la Sociedad de Pescadores, se hizo un proyecto, o se sacó a la luz un proyecto este año muy interesante, que es el proyecto ARCA. Se le presentó a la Administración, nos dieron... ¿En qué consistía, en dos palabras, el proyecto ARCA? Era donar un salmón, el que lo quisiera donar, en los cotos, donar un salmón para el desove artificial, y ese salmón iba a devolverse a... Sí. Capturarlo y meterlo en un bidón de estos vivos en el agua y luego se utilizaría en una cuba para... y se llevaría a la sociedad y allí se mantendría hasta el desove artificial. ¿Qué ha pasado? Pues que solo se han donado 6 salmones. De 900 o de 1000 salmones que se han matado en Asturias, solo se han donado 6 salmones. Te hago un corte. Es que creo que la Administración autorizó 10. 10 nada más. Eso también quiero decirlo. Que es que O 10 sea, podían salmones... donar 10. O sea, yo no puedo pescar los salmones y porque donarlo a... había un límite, vamos, no sé si la gente Pues es así, quiere... la Administración, claro, Juan, no pondré- la Administración es así. Eso no lo entendemos nadie. Nadie, O sea, o sea, nadie, nadie. porque la Administración lo que tenía que hacer es apoyar ese proyecto. y en vez de poner 10, pues poner un... O sea, no Sin poner límite. límite, O sea, no el poner límite que quieran los Eso es, pescadores. no poner ningún límite. ¿Qué ha pasado? Que encima de poner 10, nosotros nos hemos tirado las piedras en nuestro tejado, porque te ponen 10 y nos quejamos, joder, es que la Administración no sé qué, tal. Pero luego resulta que solo hemos aportado 6, que no hemos llegado ni a los 10. Ya, por Bueno, una es que parte los hubo- pescadores no ponen y por otra parte la Administración no deja. O sea, no, pero es Claro. que hubo un pequeño problema porque los llevaron a una piscifactoría de truchas que había en Puente de San Martín, o sea, con aguas muy buenas del Pigüeña, ¿no? Y al tener poco caudal, porque estaba inactiva, pues algún salmón se enfermó. Sí, O murieron sea, se 3. manchó, entonces los llevaron a hacerles a la piscifactoría de Pravia, del Aranguín, y allí se lavaron con baños de sal y se recuperaron, menos 2 que se murieron, me parece. 2 o 3 creo que Sí, murieron. Todos los demás están perfectos. Yo hablé con el presidente, con Quique, hace 2 Quique. días, y me dijo, dice, están perfectos. preciosos, Están sí. igual que si vinieran ahora mismo del mar, o sea, azules y tal. Claro, es que este es uno de los problemas del coger reproductores en primavera. Ya. Nosotros tenemos los ríos mucho más cálidos que en Asturias y hace mucho tiempo que hemos renunciado prácticamente a ello porque es que morían en unas cantidades que era insoportable aquello. Entonces en la actualidad solamente cogemos a los salmones que pasan por las estaciones de captura en el movimiento de otoño, Ya, ¿no? ahí Cuando es- recuperan el movimiento con las lluvias, es ahora cuando se coge porque así también los ahí. mantienes lo mínimo posible en la piscifactoría en el peor periodo, que es cuando sube la temperatura. Luego más tarde, ¿no? Pues ya empieza a enfriar y los salmones pues tienes unas bajas inapreciables. Ya, pero por ejemplo, la Administración Asturias, Supongo que tú lo ese sabes debe mejor porque ser- yo llevo ya 8 años fuera de las mestas. El otro día no pude ir a la reunión, a la asamblea que hubo porque tenía un funeral, bueno, por causas ajenas. Entonces, te limitan las piezas que te dan. Pero por eso digo, igual ese es el miedo que se tiene, ¿no? Ya, pero A es que que- el, es que el una mal manejo dé lugar a una mortandad autorizada por la Administración que no desea que ocurra. Yo no sé. Una Yo creo capacidad que que tienen las yo creo que mestas. lo que hay que hacer, porque de antemano el pescador es colaborador, porque va en su propio interés. Lo que hay que hacer es pedagogía. Hay que hacer pedagogía. Si el pescador se siente agredido por la Administración, no va a colaborar en nada. Si se hace pedagogía de una verdadera política de fomento de la pesca y de los pescadores y de promoción de las artes de pesca, los primeros que van a colaborar son los pescadores. Y esto también necesita su planteamiento y su presentación. Yo estoy seguro que si se presenta adecuadamente ese proyecto a los pescadores, que ahora en su inmensa mayoría van a los cotos, estoy seguro que tiene mucho más éxito. Pero quiero añadir algo más. El mejor sitio del salmón es el río, en su río. Y lo que hay que hacer es proteger el salmón en estiaje. Porque ahora es cuando se acaban las poblaciones de salmones. Ahora en el mes de julio, ahora en el mes de agosto, en septiembre, porque luego cuando empiezan a remontar, cuando crecen los ríos, el problema está resuelto. En el Pas se atrancan los salmones en Puente Viesgo. No queda uno, porque no se vigilan, no se cuidan, hay cámaras de vigilancia, y no se pero... protegen. En la parte alta del río de Canero, yo soy mitad luarqués, mitad gijonés y tengo el corazón en el Canero por muchas razones vinculadas a mi niñez. En la parte alta del Canero no queda un salmón.
Se furtivean fácil. Porque se furtivea, pero de la manera más rudimentaria, es que con una tenedor, y además se sabe quién lo hace. Y en la parte baja se utilizan las redes como acaban de... Estas redes no las han descubierto ni los guardas ni el Seprona, ¿eh? Las han descubierto los pescadores que ese día estaban en Piedra Blanca. Pero todo el mundo sabe que esto ocurre. Y es necesario un plan de protección de los ríos salmoneros en estiaje. Con el Río Grande no hay ningún peligro. En estiaje desaparece el salmón. Y esto evitaría los problemas de tener que hacer una reserva adelantada de reproductores, que tiene sus riesgos, tiene sus dificultades. Pero quiero decir que en todo el mundo, en Islandia, que no hay contaminación, y en Escocia, cada río tiene su piscifactoría de cabecera, ¿eh? A ver si ahora vamos a pensar que en España vamos en la dirección contraria. Y si aquí en los años 50 se manejaban bien las reproducciones en Infiesto, en el Veral y el Ampuero, hoy no es explicable que haya problemas técnicos para cuidar el funcionamiento correcto de las piscifactorías, porque hoy es una ciencia conocida y experimentada del mundo. Pero la mejor piscifactoría es el río. Los pescadores somos buenos guardarríos y lo que hay que hacer es pedagogía desde la Administración para que también seamos buenos colaboradores. Yo os preguntaría ahora, anoche viendo las estadísticas, las normas de todas las autonomías españolas donde hay salmones, os preguntaría acerca de la política de pesca, si pescamos adecuadamente, sosteniblemente. Tened en cuenta que se pesca en Navarra, en el Bidasoa, se pesca en Cantabria, en Asturias, en Galicia. Entonces, yo me di cuenta de que la política pesquera, las normas, son bastante parecidas en 3 autonomías y muy diferentes en Asturias, es la que difiere. En 3, Navarra, Galicia y Cantabria, hay un cupo de salmones por temporada. Cuando se alcanza ese cupo, se termina. No les debe ir mal, porque han aumentado el cupo las 3. Este año han aumentado el cupo las 3. Y yo tengo detalles para pensar que, bueno, a lo mejor en Galicia, por ejemplo, la cosa a corto plazo a lo mejor no es pesimista. En cambio, en Asturias no hay límite de salmones. Es decir, si el año es muy bueno, se pueden pescar a lo mejor 3.000, vamos a decir, por decir algo, 2.000. Este año van 1.000 y pocos. Y sin embargo, bueno, pues tengo aquí datos. En Cantabria son un cupo de 30, el PAS 25, el DEVA 20, el NASA 15. Si se alcanza el 50% de esas capturas antes del 31 de mayo, se aumentan otros cupos adicionales. En fin, en Navarra el cupo ha subido de 66 este año a 83 salmones en la temporada. ¿Qué os parecen esas políticas de pesca, Paco, tú que estás en la Administración? Bueno, ya la política de cupos estaría basada en unas cifras que en realidad se calculan de una manera muy sui generis. Yo pienso que es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de cupos que están destinados a mantener la actividad pesquera, ¿no? Y no vedar la pesca porque creemos, ¿no?, que no se puede dar la espalda a la gente. Efectivamente, como se ha dicho aquí, si echas a los pescadores del río desaparece el interés por algo. Ya no hay nadie vigilando, no hay nadie que se interese, no hay nadie que dé la murga en los medios, le tire de las orejas a la Administración para que haga su trabajo. En vista de lo cual, el mantenimiento de las pesquerías muy limitadas es interesante. Entonces hay algunos cupos que pueden parecer ridículos, ¿no?, de 8 o 10 salmones que tenemos nosotros en nuestros ríos, que igual sería mejor vedarlo, pero entonces desaparecerían los pescadores y eso es lo que no se quiere. A mí me parece razonable. ¿No? Pero, por ejemplo, la política de cupos se interpreta muy mal, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia este año había un cupo de 60 en el Ulla y vamos por 20 y tantos, y no se va a alcanzar el cupo de 60. Entonces eso es lo que se interpreta es como un fracaso de la Administración. No, el cupo es el máximo que podría pescarse en el mejor de los casos. No es que sea un fracaso, ¿no? Otros años pues se alcanza muy rápidamente. Bien, esos cupos están calculados de unas maneras muy sui generis y no atendiendo a las recomendaciones de organismos internacionales. Si lo hiciéramos así, pues igual habría que cortar mucho más, pero no es lo que se desea. O que prohibir la pesca, tú no lo has dicho, ¿no? Ahora, esto es válido, yo creo que para todas las comunidades autónomas, a la cual solo escapa Asturias. Vamos a ver, dentro de la marginalidad de las poblaciones españolas, las más marginales son las que están en ríos que son muy cálidos y con un régimen pluvial,
de las precipitaciones son las que alimentan los ríos. En el caso de Asturias, aparte de tener unos acuíferos muy importantes que mantienen la temperatura, tienen un régimen nival, en vista de lo cual funciona de otra manera y las poblaciones son distintas. En realidad, las autonomías que tienen cupos es porque realmente lo necesitan de manera inmediata, y si no los tuvieran desde hace años se habría ido ya todo al garete. ¿No crees que en Asturias podía funcionar también la política de cupos? Yo creo que sí, pero tendrían que hacer una labor que es la de andar con su factor socioeconómico. Nosotros ya hemos andado con el nuestro y ahí estamos soportando el chaparrón. Nosotros, yo hablé con, hablé con Quique Berrocal, que es el presidente de las mesas, vuelvo a repetir, y me dijo que había planteado la asociación hacer un cupo de 200 salmones para la próxima temporada. Para el año que viene. Ah, sí. O sea, en la zona libre. Porque claro, tampoco las mestas se van a meter en los cotos que están vendidos, ¿no? En los cotos que hay en Narcea. Sí, sí. Y claro, ahí no pueden hacer ellos. Y creo que en la asamblea que lo aceptaba con de bastante buena manera. Se aceptó además no de buena lo manera, sé. sí. Yo ya te digo que no estuve en esa asamblea, pero me lo comentó él. Vamos a ver, yo creo que el arbitrismo burocrático no conduce a nada. Por lo tanto, lo que hay es que estudiar la realidad. Ángel citó antes el ejemplo del Canero. No había salmones. Se empezaron las repoblaciones. Y se empezó con un cupo de 25. El Canero en los años 60 tuvo un cupo de 25. Cupo para el río completo. Porque no tenía nada. Y como no tenía nada, se empezó a repoblar, cupo de 25, luego no sé si subió y desapareció el cupo. Por lo tanto, me parece razonable. El Bidasoa, que es uno de los ríos donde yo tengo alguna frustración porque no he conseguido, y es un río maravilloso, no he conseguido pescar ningún salmón, y me parece un río fantástico. Lo ha recuperado la Universidad de Navarra, y ese es un caso de manual para que copiemos todos, para que sepamos que científicamente hoy hay posibilidades, y lógicamente ha establecido un sistema de cupos. Decir que el sistema de cupos se puede generalizar es puro arbitrismo. En el Narcea, en el Sella, en el Cares, hoy no hacen falta los cupos, hoy, porque hay suficientes reproductores en el río, que quedan después de cerrarse la temporada. Pero voy más allá. Probablemente ellos tengan mejores datos del Narcea. Yo doy alguno del Sella o del Cares. Ángel decía que los salmones entran más tarde. Es que estos últimos años, en el Sella, el Cares o el Canero, han entrado salmones en cantidad en septiembre. Sí, en cantidad. Es decir, que cerrada la temporada, a los reproductores que han quedado todavía se han sumado los que han entrado en agosto y en septiembre. Entonces, establecer cupos donde no es necesario, lo que hay que hacer es cuidar la población que hay en el río, cuidarla. Y luego está la otra parte de las normas. A mí me parece muy bien que se fomenten las artes de pesca. Citábamos antes la normativa del año 2012 que yo tuve el honor de poner en marcha. Había zonas solo para mosca, porque los pescadores de mosca tienen derecho a disfrutar y que no vaya nadie con el debón por delante o con el cebo por delante. Ahora, yo pregunto, ¿en el Güello se puede sacar un salmón de mosca? Este año creo que estaba buenísimo. No, pero te digo, en los pozos parados y profundos. Se puede. Ahora Bueno, pero sí. vamos a ver. El Narcea es un río de mosca, el río de mosca por excelencia. Sí. Y el paradigma de los lances de mosca no es el agua parada y profunda. No nos equivoquemos. Entonces, hay tramos de río donde se puede autorizar el cebo. Yo también soy bastante restrictivo con la cucharilla y el debón, salvo a principios de temporada. Y hay tramos que se debe de fomentar la pesca con mosca. Y creo que todo es regulable, modulable y planteable con equilibrio. Y creo que conviene fomentar y enseñar a los nuevos que acuden al río las distintas artes de pesca y cómo, en qué momento y en qué lugar pues es bueno una mosca o es bueno una varada de cebo. Hablo no de las varadas de cebo que tú retrataste, de las varadas de cebo que hacen los que saben pescar con un plomo muy pequeño, casi paseando una mosca por el río. Y yo creo que eso es es decir, que todo el mundo pueda sentirse a gusto. ¿Quién no empezó tirando la cucharilla en el río? Todo el mundo. Entonces tú no puedes impedir que alguien, un novato, llegue con la cucharilla para empezar a identificarse con el río. Yo creo que todo tiene su proporción y yo creo que lo inteligente es que el equilibrio permita la adecuada proporción de todo.
Como se nos ha acabado el tiempo, señores, os voy a pedir una reflexión de 30 segundos a cada uno en torno a cómo veis el futuro del salmón en España en las próximas décadas. El futuro del salmón o lo conservamos o el salmón se acaba. Yo creo que un salmón sería suficiente de cupo. No quito a nadie, ni a los de cebo, ni a los de mosca, ni a los de cucharilla, del río, porque todos somos pescadores y hay que conservarlo. Es lo que hay. Paco. Pues yo creo que el gran reto, claro, es inevitable que yo lo vea desde dentro de la administración, es el tratar de paliar la compartimentación que existe entre los diversos departamentos de la administración que se ocupan de cada uno de los problemas que estamos diciendo. La calidad de las aguas, las minicentrales, las poblaciones, y que se trabajara desde dentro de la administración en conjunto para tratar de dar salida a esto. Muy bien. Yo soy de la opinión de Paco Cascos, porque hay dos Pacos, que el estiaje es muy malo para el salmón, no hay nada de vigilancia y nosotros en el Narcea tenemos la suerte que los salmones se quedan en el Nalón. Al calentar las aguas están todos abajo. Tú vas a algún pozo del Nalón y igual tiene 50 salmones. La suerte que tenemos es que cuando llega la época de que subir a repoblar, entonces los salmones van y ya no hay furtivos. O sea, se acabó septiembre, ya empieza a llover, ya empieza a haber más caudal de agua y los salmones tienen más defensa. Yo creo que si no fuese el Nalón, el Narcea estaba desaparecido. Sí, Paco. Pues yo creo que tenemos a nuestro alcance el garantizar el futuro del salmón si afrontamos de verdad lo que causa la regresión de la población y, por lo tanto, hay que impedir que los salmones se pesquen masivamente en el mar, hay que proteger el hábitat de los salmones en nuestros ríos, que no haya mutilaciones con minicentrales, que no haya vertidos que son ilegales, pero que proliferan en todas las cuencas, que no haya envenenamientos, que no haya pesca furtiva con redes, con fusiles submarinos. Si conseguimos todo esto y con una adecuada política de repoblaciones razonable en función de las necesidades de cada río, protegiendo el estiaje. Si el estiaje está protegido, yo creo que el futuro del salmón con las poblaciones existentes en Asturias está garantizado. Pero simplificando y diciendo vamos a por el pescador, yo creo que el futuro del salmón va a seguir siendo cada vez peor. Muchas gracias. Bien, yo he sido siempre bastante pesimista respecto al futuro del salmón y a largo plazo, en un país árido como España, sigo siendo pesimista respecto a la trucha también y al salmón. Sin embargo, hay ejemplos, estas políticas un poco de conservación, de autonomías aledañas a Asturias. He visto que hay cierto repunte a corto plazo de salmones. Me decían los portugueses que la política que se está llevando a cabo en Galicia que le está permitiendo tener muchos más salmones. Me han enseñado que por una parte me dan pena muchas fotos de salmones pescados en Portugal. En los últimos años hay más por la política de conservación que se está llevando en Asturias, en Galicia. Por otra parte, por ejemplo, hay ejemplos, el atún del Mediterráneo estaba acabando y después de unos años muy pocos de una política rigurosa de control de capturas, ha aumentado, hay muchísimo atún ahora en el Mediterráneo. Bueno, quiero ser optimista, que con el salmón, al menos a corto o medio plazo, si trabajamos podemos tener éxito. Y yo, desde luego, creo que somos los pescadores los que podemos salvar al salmón. Eso no me cabe en ninguna duda. Nadie quiere tanto al salmón o a las truchas como los pescadores, ni siquiera los conservacionistas, ecologistas. Cuando hablamos de que se compran las cuotas de salmón, de pesca en el mar, somos los pescadores. Habrá sido tú o yo que hemos pagado las cuotas de la NAS, yo las he pagado y con ese dinero se han comprado las cuotas. Somos los pescadores, los deportivos los que estamos contribuyendo a eso. En fin, todas las opiniones vuestras han sido muy valiosas y muy interesantes. Os doy las gracias. También a nuestros espectadores por la atención que nos han dispensado. Nos vemos dentro de poco en Galgos o Podencos. Feliz verano.